Están todos los intervinientes con excepción del defensor. Sí. Que pasen los acusados también para poder reiniciar la audiencia. En este momento estamos en condiciones de seguir escuchando los alegatos de clausura por parte del fiscal don Claudio Orellana. Muchas gracias, su señoría. Una breve corrección. Yo había hablado de 129 testigos, son 128. Y había hablado de 65 peritos, son 64. Muy bien, se tiene presente. Ese era el número que nosotros teníamos contemplado. Además, su señoría, si lo verificamos en el receso y precisamente responden a esa cifra. Ya. Continuando, su señoría, con esta clausura, me permito reiterar en todo caso la necesidad nuestra, y así hemos sobrado, de ser sintéticos, no solo en aras del tiempo, sino que también consideramos en respeto del tribunal para no reiterar innecesariamente números de otros medios de prueba, números de peritos y detalles específicos de cada uno de ellos, por cuanto el tribunal ya los conoce. Abro así, su señoría, la parte relativa a por qué consideramos como Fiscalía, como Ministerio Público, que sí se ha acreditado en estos casos respecto de los hechos acusados la participación de los distintos acusados, Flores, Casanova y Guzmán. La investigación, y también quedó suficientemente claro a través del aporte de prueba, se inició inmediatamente después de conocerse la ocurrencia del primer hecho investigado, el día 13 de julio del año 2014, la detonación en el Metro Los Dominicos. Y no se detuvo dicha investigación hasta el cierre de la investigación y posterior acusación en el mes de septiembre del año 2016. Para entender la participación, hay dos declaraciones que resultan cruciales, de dos oficiales de la Policía de Carabineros de Chile, complementadas, por cierto, con una multiplicidad de declaraciones de otros oficiales de Carabineros y también de personal no oficial de Carabineros, integrantes también de las filas de Carabineros, de documentos, de peritajes y de otros medios y evidencia material que fueron debidamente presentados como prueba. De todo este complemento, su señoría, considera el Ministerio Público se acredita suficientemente la participación. ¿Y quiénes son estos dos oficiales? Me refiero, en primer lugar, declaró también en primer lugar, el comandante Héctor Ricardo Valdés González. Y en segundo lugar, el capitán Luis Jara Araneda.
El coronel Valdés González, a cargo inicialmente de la investigación, antes de que se diera lugar, se creara este equipo investigador especializado de atentado con artefactos explosivos y se incorporara posteriormente como oficial pleno de caso el capitán Luis Jara Araneda, quien siguió adelante con la investigación y prestó también declaración. Es posible, insisto, tomando como base, pero no exclusiva, los relatos de estos dos oficiales, establecer el detalle de cómo se desarrolló la investigación de manera que se permitiera establecer la participación de los tres acusados. ¿Cuál es esta historia? El 13 de julio del año 2014 acontece la detonación del artefacto explosivo en el Metro Los Dominicos. Horario, según se indicara por la Fiscalía en la acusación, alrededor de las 22:52 horas. ¿Qué se hace? Una de las primeras diligencias desarrolladas por el personal policial es el levantamiento de imágenes de toda la línea 1 del Metro de Santiago. Y en consecuencia también el análisis de las imágenes de toda la línea 1 del Metro de Santiago. Se logra identificar por el señor Ramos, por el cabo Ramos, dos personas sospechosas. ¿En base a qué se puede identificar a estas personas? Lo adelanté su señoría. Se sabía que había que buscar como contenedor externo del artefacto explosivo una mochila de colores oscuros, negro prácticamente. Lo dijeron los vigilantes de Metro y se obtuvo también del análisis del abocar del sitio de suceso, los restos de esta mochila de esas características. Se identificó así, señor Ramos, el cabo Ramos, a un hombre y una mujer. Se determinó que habían ingresado en el Metro El Golf, haciendo uso de los torniquetes a las 22:33. Se determinó a través de esta vía el número de las tarjetas VIP que habían sido empleadas. Dos tarjetas VIP distintas, empleada una por cada una de las personas que aparecían en las imágenes. De la conjunción del uso de los torniquetes y las cámaras de seguridad, se pudo acceder a esta información a través de Metro y también a través de la página web que permite obtener la información de la utilización de las tarjetas VIP. Metro informó de esta manera cuáles eran esas dos tarjetas VIP empleadas en el Metro del Golf el 13 de julio a las 22:33 horas. La 1720-6992, que se pudo establecer finalmente que fue la empleada por el acusado Flores Riquelme, y la 1740-7579, que se pudo establecer que fue utilizada por la acusada Casanova Muñoz. Se consultó el portal web en donde se obtiene la información para las tarjetas VIP. Se obtuvo en definitiva el uso completo de las tarjetas que acabo de referir el día 13 de julio del año 2014. Iniciando el día 13 de julio por una carga de 1.000 pesos en cada tarjeta a las 20:20 horas en el almacén TIM. Almacén cercano, como se acreditó mediante prueba pericial del Labocar, planimétrica específicamente, y también declaración del señor capitán Jara, que se encuentra muy cercano al domicilio del hijo del acusado Flores. Se obtuvieron también imágenes del almacén Timi, declaró el encargado del local del almacén Timi quien lo atendía, y se obtiene una primera imagen del acusado Flores en el almacén Timi, en este caso, al momento de ir a cargar ambas tarjetas VIP. Se obtuvieron también los registros de posicionamiento de los buses empleados mediante la utilización de esas tarjetas VIP. El conocido ya por prácticamente todos los testigos que declararon como Max Track,
que no es otra cosa sino que un informe de posiciones que entrega el sistema ARENA, que se maneja a través de la empresa Sonda para el manejo del sistema Transantiago en la capital. Esta información se obtuvo ya sea a través de Sonda, ya sea también a través de las distintas empresas de los buses involucrados en el uso de las tarjetas VIP. ¿Qué se logró saber de esta manera? El movimiento de ambas tarjetas, el 13 de julio de 2014, a las 20:20 se carga cada una con 1.000 pesos en almacén Timi. A las 21:45 se utilizan en el bus placa patente WA8050 del recorrido 230. Se aborda en la intersección, en el sector de la intersección de Santa Rosa con Santo Tomás, y se dirige este bus en dirección al centro de Santiago por Avenida Santa Rosa en dirección al norte. A las 22:18 se utilizan ambas tarjetas en el bus placa patente ZN 5808 del recorrido 421, en donde se aborda este bus en el sector también de la intersección de Santa Rosa con Alameda, en un desplazamiento desde ese lugar del centro de Santiago hacia la zona oriente, por primero la Alameda, Providencia hacia el oriente. A las 22:33, ya lo dijimos, ambas tarjetas marcan en torniquetes de la estación de metro El Golf una actividad que todos pudimos ver directamente mediante el aporte de las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión de metro que se incorporaron en esta audiencia de juicio oral. Se pudo ver también a través de dichas imágenes a Juan Flores llevar la mochila, siendo acompañado de doña Natalie Casanova. Se les ve minutos después de haber abordado un tren de metro, el 2112 o 112 en la estación de metro El Golf, se les ve descender en la estación Manquehue. Ya sin la mochila, el acusado Flores Riquelme, mochila que tampoco llevaba la acusada Casanova Muñoz, y abandonar el metro en esta estación de metro Manquehue. A las 22:46 también se pudo apreciar, mediante imágenes que fueron debidamente incorporadas, se puede observar a ambos acusados en los momentos que abordan el bus placa patente WC 2753 del recorrido 216. En este caso es solamente la tarjeta 1720-6992 la que es empleada, por cuanto la segunda tarjeta que empleaba Casanova Muñoz, la 1740-7579, y está suficientemente acreditado, carecía de saldo suficiente. Esto se pudo apreciar también a través de imágenes como acabo de referir. El recorrido 216 se dirige a la zona sur de Santiago y pasa precisamente por la misma intersección de las calles Santa Rosa y Santo Tomás, en donde se había iniciado este recorrido que se pudo reproducir a través del uso de estas tarjetas VIP, en un recorrido continuo, sin interrupciones, que indica claramente que las personas que lo realizaron, Flores y Casanova, se dirigieron precisamente a la estación de metro, abordan el metro, bajan del metro, dejan el artefacto ya activado y se dirigen inmediatamente a abordar este último bus, recorrido 216, hacia la zona sur nuevamente de Santiago, insisto su señoría, en un recorrido sin interrupción alguna. Se levantaron múltiples cámaras de seguridad de metro, ya lo indicamos, pero también en el exterior de las estaciones de metro que permiten aseverar lo que el Ministerio Público acaba de indicar. Las tarjetas VIP, estas dos tarjetas VIP cargadas el día 13 de julio y empleadas el día 13 de julio, fueron objeto de un monitoreo periódico por parte del personal policial a través de la página web habilitada para dichos efectos. Es así como se logra identificar un movimiento el 21 de julio del año 2014 en el metro Usach. Se recuperaron las imágenes del metro Usach, el día y la hora precisas para el 21 de julio del 2014 y se pudo observar
al usuario de la tarjeta 17206992 acompañado de una persona de sexo masculino, quien aparecía como de mayor edad, que mantenía una vinculación con el usuario de la tarjeta 17206992. Se pudo establecer a través de este seguimiento y de otras imágenes también, su señoría, que esta segunda persona, que utilizaba también junto con el usuario de la tarjeta 17206992 una segunda tarjeta, era el padre de Juan Flores Riquelme, nos referimos a Juan Flores Pérez, que utilizaba la tarjeta VIP número 11915264, tarjeta existente, aparecen todos los registros que se incorporaron debidamente a la audiencia de juicio oral y que adicionalmente fue también objeto de incautación el día 18 de septiembre del año 2014 mediante la entrega voluntaria, que también se pudo observar mediante fotografía, su señoría, efectuada a personal del Lavocar por parte del mismo señor Juan Flores Pérez. Es en estas circunstancias, su señoría, mientras se desarrolla esta investigación, que acaece el hecho número 2. El día 11 de agosto del año 2017, colocación de artefacto explosivo en la primera comisaría. Perdón, 11 de agosto del año 2014. Acaece este hecho número 2, colocación en la primera comisaría. De contexto, en la 39 comisaría, un segundo artefacto explosivo. En la primera comisaría, la detonación aproximadamente 23:09. En la 39, aproximadamente 23:25 horas. Ya se dijo, los artefactos eran del todo similares. Se analizó en este caso también el tráfico, el movimiento que presentaban las tarjetas VIP, las dos que ya se conocían, habían sido empleadas por los acusados en el sitio de suceso correspondiente al Metro Los Dominicos. Y en este caso, primera comisaría, el 11 de agosto es una de ellas, la 17206992, la que calza perfectamente con la colocación del artefacto explosivo en la primera comisaría. ¿En qué sentido decimos que calza? 22:11 horas se utiliza para abordar el bus placa patente BJ FJ 64, recorrido 230, ya conocido en el hecho anterior, en el sector de la intersección de Santa Rosa con Santo Tomás, dirigiéndose hacia el centro de Santiago por Avenida Santa Rosa. Posteriormente, a las 22:37 horas, se utiliza esa misma tarjeta, VIP 17206992, en el bus placa patente WC 1114. Recorrido también 230 en el sector de Santa Rosa con Ñuble, ya en el centro de Santiago, en la comuna de Santiago. A las 22:44 horas se ve a Flores y a su acompañante caminar con el artefacto por calle Maquíver en dirección al norte, en dirección a la primera comisaría. Analizado el Max Track, es decir, el informe de posiciones del bus placa patente WC 1114, recorrido 230, se pudo también verificar que escasos minutos antes de las 22:44, en que se les ve caminar por Maquíver al norte, en el sector de la intersección de Monjitas, el bus en cuestión había pasado también por la calle Maquíver con Agustinas, en el centro de Santiago, un par de cuadras hacia el sur, simplemente, su señoría. Coincide, en consecuencia, su señoría, también el recorrido en ese punto. A las 22:53 se coloca el artefacto bajo el automóvil, se retiran ambos, los colocadores, del lugar por la calle Maquíver al norte, lo que hacen a pie, analizándose diversas hipótesis posibles para el recorrido efectuado de ahí en adelante por parte de los colocadores. Y la que calza con el uso de la tarjeta VIP 17206992 es la de caminar hasta el Metro Calicanto,
esto es la estación Mapocho, abordar el metro en la línea 2 hacia el sur hasta el terminal de la cisterna, la intermodal, lo que permite, saliendo al exterior y caminando un par de cuadras, abordar a las 23:36 horas el bus placa patente CJRL 53 del recorrido 248, también denominado G18, en Gran Avenida con calle Vicuña Maquena. Recorrido que se dirige hacia la zona sur de Santiago también, con terminal aledaño al domicilio de los acusados Flores y Casanova. Se avanza, su señoría, en el curso de la investigación, en esta época de la investigación, creado ya el equipo especial por parte de Carabineros, al día 3 de septiembre del año 2014, cuando se logra, mediante diversas diligencias, identificar a Juan Flores Pérez, el acompañante de quien utilizaba la tarjeta 1720692, que era el acusado Flores Riquelme. Se le puede identificar mediante una serie de diligencias desarrolladas en torno al trabajo que en esa época desempeñaba el padre del acusado Flores, me refiero a don Juan Flores Pérez, en el supermercado Líder ubicado en el sector norte de Santiago, en Américo Vespucio. Se obtiene la red familiar del padre del acusado Flores, se identifica a uno de sus hijos, precisamente, a Juan Flores Riquelme, pudiendo verificar el personal policial mediante el sistema biométrico del Servicio de Registro Civil e Identificación, que correspondía precisamente al usuario de la tarjeta BIP 17206992, que ya había sido pesquisado en distintas oportunidades utilizando esa tarjeta, aunque sin regularidad, y habían sido también obtenidas distintas imágenes que permitían concluir que efectivamente Juan Flores Riquelme correspondía al usuario de la tarjeta 17206992. Se accede, entre otras diligencias, al perfil público de la cuenta Facebook de Juan Flores Riquelme y las otras cuentas que también aparecían vinculadas. La tarea desde ese momento, en consecuencia, para el personal policial, para la Fiscalía, era establecer el domicilio del acusado Flores Riquelme, a quien se le buscó. Lamentablemente no fue habido en el domicilio de su madre, ubicado en calle Marmolejo 1761 en la comuna de San Bernardo, tampoco en el domicilio de la madre de su hijo, en calle Lo Blanco, en la comuna de El Bosque, ni tampoco en el domicilio de calle Joaquín Edwards Bello 9969, comuna de La Pintana, correspondiente al domicilio de su padre, Juan Flores Pérez. Se efectuaron búsquedas por parte del personal policial en los sectores aledaños a los domicilios conocidos, los que acabo de indicar, en las comunas de San Bernardo, El Bosque, La Pintana, sin resultados positivos. En medio de todas estas diligencias, se produce el atentado del día 8 de septiembre del año 2014 en el subcentro. Este atentado se produce a las 14:05 horas aproximadamente, encontrándose desde el inicio de la investigación, a través del análisis del sitio del suceso, encontrándose, digo, una total similitud del artefacto explosivo detonado en el subcentro con los que habían detonado en fecha 13 de julio y 11 de agosto del mismo año 2014. Esto llevó evidentemente también a chequear el movimiento de la tarjeta BIP 17206992, que cuando se logra, recuerden sus señorías que, según lo indicado por el capitán Luis Jara Araneda, lamentablemente la información a ella no se puede acceder en línea. Hay un desfase de entre 24 y 48 horas para que la información pueda ser accesada mediante la página. Una vez que se logra acceder a la información de la tarjeta BIP 17206992,
entrega los movimientos que resultan ser absolutamente consistentes, una vez más, con el atentado producido esta vez en el subcentro. De esta manera, uno tiene lo siguiente, sus señorías. 12:27 horas, 8 de septiembre, se utiliza en el bus placa patente FZZF82, recorrido 230, empleado en los casos anteriores, donde se aborda sector de la intersección de Santa Rosa con Santo Tomás. ¿Por dónde se dirige? Por Santa Rosa. ¿Hacia dónde? Al centro. A las 13:16 horas se utiliza en el bus placa patente ZN5822, recorrido 421. ¿En qué sector se aborda? Santa Rosa con Alameda. ¿Hacia dónde se dirige? A la zona oriente de Santiago. Esto es Alameda, Providencia, Apoquindo. Pudiendo ser observado, no sin esfuerzo, lo reconoce el Ministerio Público, su señoría, pero pudiendo ser observado cuando el acusado Flores Riquelme, de la manera en que vestía y es observado posteriormente en las imágenes del subcentro, corre en la intersección de Santa Rosa, va desde Santa Rosa hacia la Alameda y aborda rápidamente el bus de la locomoción colectiva que lo lleva en dirección oriente. Se le ve, su señoría, al acusado, a Flores Riquelme, pasar por fuera del local Mataquito. Las imágenes existen y fueron incorporadas. A las 13:53 horas, ya en el subcentro del Metro Escuela Militar, coloca el artefacto explosivo al interior de un basurero que había sido limpiado solamente minutos antes de la colocación, según también la declaración de personal de aseo del subcentro, que en estrados tuvo la oportunidad de dar cuenta de dicha situación. A las 13:55 horas, la tarjeta BIP 1720-6992 es utilizada en el bus placa patente MZ8074 del recorrido C15, también denominado B65, en donde es visto el acusado Flores Riquelme por parte del testigo Castillo Mendoza, que a su vez el testigo Castillo Mendoza empleó la tarjeta BIP 1542-2340 la tarjeta, 1542-2340, que se incautó, fue entregada voluntariamente por el testigo y pudo también ser verificada en sus movimientos a través de la información de sonda y también de la página web que entrega la información de la utilización de las tarjetas BIP en el sistema Transantiago. Y se pudo verificar que efectivamente dicha tarjeta que utilizaba el testigo Castillo Mendoza había sido empleada en el mismo bus que había utilizado en ese mismo momento el acusado Flores Riquelme. A las 14:23, el bus en cuestión, C15 o B65, se dirige también hacia el sector oriente por Vespucio, luego lateral Kennedy, pasa por el Parque Arauco, en cuyo sector, en un estacionamiento para buses existente en lateral Kennedy, junto al Parque Arauco, baja el acusado Flores Riquelme, situación que pudo ser advertida por el testigo, junto con otras situaciones a las que haré referencia más adelante, para dirigirse el acusado Flores Riquelme hacia la avenida Manquehue, lugar en donde a las 14:23 horas emplea nuevamente la tarjeta BIP en el bus placa patente WA 9944 del recorrido 216, ya empleado con antelación, que lo direcciona, que lo lleva una vez más a la zona sur de Santiago, pasando dicho recorrido por el sector de Santa Rosa con Santo Tomás,
a tiempo, y esto también es bastante relevante, sus señorías, a tiempo para llegar a las 15:30 horas al domicilio de su madre, en la comuna de San Bernardo, según entrevista dada por la madre del acusado Flores Riquelme a la periodista Javiera Matus del diario La Tercera, periodista que declaró, y artículo de prensa, entrevista que también fue suficiente y debidamente incorporado como prueba en esta audiencia de juicio oral. El artefacto explosivo que había sido colocado al interior de un basurero en el subcentro, mientras tanto, detonó a las 14:05 horas aproximadamente, con los resultados ya señalados con antelación en esta misma audiencia por parte del Ministerio Público. Las diligencias investigativas se mantienen en la búsqueda de Juan Flores Riquelme. Se pesquisan las redes sociales. Se identifica el 12 de septiembre de 2014 a la acusada Natalie Casanova. El 13 de septiembre del 2014 se les logra ubicar y observar en terreno a Flores y a Casanova por parte del cabo Salgado, quien logra adicionalmente la primera imagen de los acusados Flores y Casanova en terreno. Se desarrolla de ahí en adelante, los días subsiguientes, una observación permanente a los acusados Flores y Casanova. Es en el marco de esta observación que la noche del 15 de septiembre del año 2014 se les ve salir desde el domicilio ocupado por Flores y Casanova, en calle Poeta Juan Ruiz Peña, 11.032 de la comuna de La Pintana, a Juan Flores Riquelme, Natalie Casanova, otros dos sujetos de sexo masculino, que en ese momento no se sabía quiénes eran, pero posteriormente fueron identificados como Enrique Guzmán Amadeo, acusado aquí presente también, y quien fuera en un momento imputado don Guillermo Durán Méndez. Se dirigen a una plaza cercana del lugar en donde se juntan con una quinta persona de sexo femenino que no logró ser identificada. En esa plaza están algunas horas, conversan, hay consumo de bebida alcohólica, de hecho se les ve, y en las imágenes a las que tuvo acceso el tribunal se les ve dirigirse hacia el lugar con botellas de alcohol. Hay consumo de droga del tipo marihuana, según lo indicado también por los funcionarios policiales que estaban presentes en el lugar efectuando esta vigilancia. Y son precisamente también estos funcionarios policiales que les escuchan decir, en este contexto, su señoría, que no es un contexto cualquiera, es un contexto en donde hay un grupo de amigos, en donde todos ellos hablan, conversan distintos temas, hay consumo de alcohol, hay consumo de droga del tipo marihuana, en donde elevando el tono, el volumen de la voz, los funcionarios policiales logran advertir frases, entre otras frases del siguiente tenor: los pacos de civil, al fiscal no se le va a hacer fácil, y también una referencia a una multa en algún momento en el contexto de la investigación. Investigación que a la fecha, su señoría, conforme los antecedentes existentes en la carpeta investigativa, desconocían absolutamente los acusados, que estaba dirigida ya cabalmente en su contra y que eran objeto también de esta observación por parte de personal policial, y en definitiva eran objeto de investigación clara y definitiva por parte de la Fiscalía. De ahí la relevancia que adoptan sus señorías estas referencias a los pacos de civil, y que al fiscal no se le va a hacer fácil en el entender del Ministerio Público, como una referencia clara a su señoría al reconocimiento que se hace de los hechos investigados en esta causa. Luego de retornar al domicilio, retornando los cuatro mismos que salieron, es decir, dejando a esta quinta persona, una mujer que se desplazaba en bicicleta en la plaza, que no se dirige al domicilio de los acusados Flores y Casanova, luego de retornar, al domicilio, lo abandonan posteriormente Durán en primer lugar y Guzmán en segundo lugar, haciendo uso este último, Guzmán, Enrique Guzmán Amadeo, de una motocicleta, a la que se le toman los datos, la placa patente, que permite con posterioridad poder identificar a Enrique Guzmán
Amadeo, identificación absolutamente relevante a los efectos de un posterior análisis de tipo genético en relación a la primera comisaría, como también tendré ocasión de advertirle su señoría. Se llega de esta manera al día 18 de septiembre del año 2014, madrugada, cuando alrededor de las 2:30 horas se produce, mediante autorización judicial expedida por juez de garantía, al ingreso al domicilio ocupado por Flores y Casanova, procediéndose a la revisión de dicho domicilio y también teniendo en poder el Ministerio Público y la policía en definitiva una orden de detención dirigida por el juzgado de garantía en contra del acusado Juan Flores Riquelme. ¿Qué ocurre en esta ocasión y en el domicilio, sus señorías, de los acusados? Se identificaron elementos para la fabricación de artefactos explosivos. Se encontraron pilas, ampolletas, portapilas, wincha, tornillos, como ya adelanté también su señoría, en el sector de las asas de sujeción de un balón de gas al interior de una bolsa plástica con la escritura de Europlas, lo mismo que mantenían como escritura las bolsas en donde momentos más tarde se encuentran los 680 gramos de pólvora. Se encontraron trazas de pólvora al interior de este domicilio, en wincha 3M, que estaba ocupada ya. Se pudo verificar esa situación también a través de la declaración del perito capitán señor Fuentes. Se encontraron trazas también en distintas cajas, bolsas de salitre, en cajas contenedoras de guantes, que había 2 cajas contenedoras de guantes, guantes de color azul o celeste, guantes de color verde. En ellas se encuentran trazas de pólvora, su señoría, en una pistola para calafatear o una pistola para utilizar con silicona. Todo esto en el sector de la cocina, living y comedor del inmueble ocupado por Flores y Casanova, convivientes en esa época. Se encontró, sus señorías, la tarjeta VIP 1720-6992 en una billetera en donde también se encontraba la cédula de identidad del acusado Juan Flores Riquelme, esto en el segundo piso, en el dormitorio principal, identificado como dormitorio principal. La tarjeta VIP 1720-6992, que nos aparece en todos los sitios de suceso con los movimientos que ya he especificado, su señoría. Se encontró también un aparato de telefonía celular, habilitado como tal, marca Samsung, número 857-53454. Relevante también, su señoría, a los efectos del análisis del movimiento telefónico que se pudo pesquisar el día 8 de septiembre del año 2014 por parte del acusado Flores Riquelme. A quien, lo adelanto, su señoría, el testigo Castillo Mendoza, al interior del bus C15 o B65, lo ve y lo escucha hablar por teléfono y señalar, comillas, en el patio de comidas, cierre comillas. Se halló un total de 680 gramos de pólvora y se levantan también 3 colillas de cigarrillo, importantes también, según se verá, en el análisis genético que posteriormente se realizó. Se solicitó al juzgado de garantía, al juez de turno competente, la detención de doña Natalie Casanova y de Guillermo Durán, la que se concede en razón de los hallazgos al interior del domicilio, debiendo hacerse presente en este punto, su señoría, en orden a la detención de doña Natalie Casanova, que cuando ingresa el personal policial a su domicilio, GOP específicamente, hay una persona, que es precisamente Natalie Casanova Muñoz, que intenta huir del accionar policial, escapando a través de los techos de los inmuebles contiguos, su señoría, al que ambos ocupaban, me refiero a Flores y Casanova, logrando ser en definitiva capturada y detenida posteriormente en el patio de un inmueble cercano
por la calle posterior al domicilio de Flores y de Casanova. Se niegan todos ellos, detenidos ya, a proporcionar voluntariamente muestras para determinación de perfil genético. Se solicita autorización judicial, la que se obtiene, y finalmente se les puede tomar muestras para determinación de perfil genético, también según fotografías que fueron incorporadas debidamente a través de la perito doña Sonia Enríquez, que procedió al levantamiento de dichas muestras, su señoría. A su turno, el itinerario para vincular a Guzmán Amadeo, Enrique Guzmán Amadeo, con la participación en estos hechos se produce con posterioridad al 18 de septiembre del año 2014. Y ya podemos en estos momentos señalar lo siguiente. Una vez que se determinaron los perfiles genéticos de los entonces imputados Flores, Casanova y Durán, así como el perfil genético mezcla de la evidencia E15 levantada desde el sitio de suceso correspondiente a la primera comisaría, y también determinado el perfil genético de las 3 colillas de cigarrillo levantadas desde el domicilio de los acusados Flores y Casanova, fue posible establecer la presencia de parte del perfil genético de Flores y de Casanova en el perfil de la evidencia E15 de la primera comisaría. Adicionalmente, se pudo establecer la presencia en un total de 13 de 15 marcadores de genes autosómicos del perfil de una de las colillas de cigarrillo, la ET3C, dentro del perfil de la evidencia E15. En razón de la presencia de Enrique Guzmán Amadeo en el domicilio de los acusados Flores y Casanova la noche del 15 de septiembre del 2014, cuando se le ve salir en motocicleta y se toma su placa patente y se sabe que él es el propietario, se pensó por parte de la Fiscalía y del personal policial que precisamente debía corresponder el perfil genético contenido en la colilla de cigarrillo, estos 13 de 15 marcadores, al acusado Enrique Guzmán Amadeo. Se solicitó y se obtuvo autorización del juzgado de garantía para levantar basura proveniente desde el domicilio de Guzmán Amadeo. Así se hizo y se obtuvo en definitiva el mismo perfil que estaba presente en la colilla de cigarrillo rotulada como ET3C y que estaba presente también en la evidencia E15 de la primera comisaría. Luego se tiene al acusado Guzmán Amadeo también en el sitio de suceso correspondiente a la primera comisaría, y más específicamente se le tiene mediante su perfil genético en el artefacto de la primera comisaría, accionado y detonado en la primera comisaría, por cuanto el perfil genético que se recuperó desde la evidencia E15 de la primera comisaría, su señoría lo recordará, se trataba de trozos interiores, la parte posterior, la más importante, la más grande, la gruesa, su señoría, a la parte posterior del reloj análogo empleado en el mecanismo de activación. Y también, su señoría, a winchas aisladoras utilizadas también para la sujeción de los distintos elementos componentes del sistema de activación. ¿Qué es lo relevante, su señoría? Lo relevante es que, tratándose de la parte posterior e interna del reloj análogo, el perfil genético necesariamente se encontró en la parte posterior y en la parte interna. La parte posterior adosada al extintor mediante wincha aisladora, y la parte interna fuera también de cualquier posibilidad de contacto
por parte de cualquier persona que manipulara. ¿Qué es lo que queremos decir, su señoría? Que cuando el perfil genético se encuentra en wincha aisladora, en la parte posterior e interna del reloj, se trata de perfil genético que ha llegado a ese lugar mediante el contacto de personas que participaron necesariamente en la confección, en el armado del artefacto explosivo, por cuanto para esos lugares no existe otra posibilidad en orden a que el perfil genético de una o más personas llegara, sino que por el contacto mediante el armado del artefacto explosivo, mediante la confección del artefacto explosivo. Luego de eso resulta no posible, su señoría, la presencia de dicho perfil genético en dichos lugares. Esta situación, su señoría, que se trataba precisa y específicamente del perfil genético del acusado Guzmán Amadeo, pudo ser corroborada posteriormente cuando, estando ya detenido el acusado Guzmán Amadeo, accedió voluntariamente también a la toma de muestra para la determinación de su perfil genético, lo que se hizo por parte del Labocar, pudiendo verificarse todo lo que vengo señalando. Esto es, que su perfil genético coincide en 13 de 15 marcadores con el perfil genético mezcla recuperado desde la evidencia E15 de la primera comisaría. El resto de los hallazgos al interior del domicilio de Guzmán Amadeo ya han sido comentados y se volverá a algunos de ellos más adelante. La participación viene construyéndose en consecuencia, su señoría, a través de la suma de todos estos elementos. Y vuelvo a lo dicho al comienzo de mi alegato de apertura, en esta misma jornada. ¿Cuántas coincidencias tolera la razón para mantenernos en el azar? A juicio del Ministerio Público, la verdad es que la razón dejó ya hace bastante rato de pensar que todo esto es mero azar o mera coincidencia, como le queramos llamar, para transformarlo en definitiva en prueba directa, prueba clara, y alguna de ellas construida sobre la base de indicios, para indicar que se trata precisamente de los acusados aquí presentes, quienes han participado. Porque también hay reconocimientos de algunos de ellos en los sitios de suceso. Está doña María Nancy Bañares Reyes, la testigo 128, que es la madre de la expareja de Juan Flores, con quien Juan Flores tiene un hijo. Es decir, se trata de la abuela del hijo de Juan Flores, doña María Nancy Bañares Reyes. Doña María Nancy Bañares Reyes, la verdad es que termina ella siempre todas sus declaraciones diciendo: sí, en la fiscalía yo vi imágenes, y en esas imágenes que me exhibieron en la fiscalía, siempre, y en esto digo la verdad, y son palabras de ella, siempre, y en esto digo la verdad, yo reconocí a Juan Flores y reconocí también a Natalie Casanova. ¿Y por qué? Porque lo conozco, a Juan Flores en particular, hace bastante tiempo. De hecho, había vivido en su domicilio por largo tiempo, cuando había mantenido primero una relación de amistad con su hija y posteriormente una relación de pareja con su hija, la que concluye con el nacimiento de un hijo y la separación posterior. Pero ella dice siempre claramente: yo he dicho la verdad, y cuando he dicho que he reconocido a Flores y a Casanova es porque así es. Los identifica al interior del metro, estación El Golf, estación Manquehue, en donde se ve a Flores en definitiva y a Casanova, primero portando el artefacto explosivo al interior de una mochila que se observa, y posteriormente haciendo abandono de la estación sin el artefacto explosivo, sin la mochila ya. ¿Quién reconoce también a Flores? Lo anterior, su señoría, perdón.
vuelvo a doña María Nancy Bañares Reyes. Lo reconoce en Metro Los Dominicos, el hecho del Metro Los Dominicos del 13 de julio del 2014, pero también reconoce a Flores en el hecho del subcentro el 8 de septiembre del año 2014. Y ella entrega también un detalle, y aquí es en estos pequeños detalles, su señoría, en donde particularmente uno puede observar y apreciar la credibilidad de los testigos. Ella dice, yo lo reconozco porque camina como saltadito. Es en razón de esa peculiaridad, su señoría, también la contextura, por cierto, la altura y el conocimiento previo que tiene de Flores, que ella puede decir, también lo observo y lo reconozco en el subcentro el día 8 de septiembre del 2014. Luis Castillo Mendoza, testigo Luis Castillo Mendoza, que aborda el bus C15 o B65 el 8 de septiembre, se sienta a un costado de Flores Riquelme. Flores Riquelme junto a la ventana, el testigo se sienta del lado del pasillo. En un momento dado, Flores Riquelme se para, no pide permiso, atropella prácticamente al testigo Castillo Mendoza, se molesta Castillo Mendoza, lo mira fijamente Castillo Mendoza a Flores Riquelme. Quiere decirle algo, pero no lo hace finalmente, solamente lo mira. Ve que Flores Riquelme se dirige hacia la zona posterior del bus, que deja una bolsa entre asiento y bus. Lo escucha y lo ve hablar por teléfono, diciendo, comillas, en el patio de comidas. Patio de comidas, por demás, su señoría, existente en el subcentro. Tuvimos todos ocasión de verlo claramente. Y lo ve luego hacer abandono del bus en el sector del Parque Arauco y dice que lo ve dirigirse hacia la zona de estacionamientos. Lo reconoce en imágenes televisivas, lo reconoce en la sala de audiencias, lo reconoce en fotografías aparecidas en la prensa y lo reconoce también su señoría en diligencia de reconocimiento fotográfico practicado por personal policial siguiendo las pautas del protocolo de reconocimiento fotográfico existente entre las policías y el Ministerio Público. Es decir, 2 sets distintos, al menos 10 fotografías en cada uno de ellos, en una de ellas presente la persona del imputado y en el otro no. Bajo todos esos parámetros, Castillo Mendoza reconoce al acusado Flores Riquelme como la persona que el día 8 de septiembre del año 2014 estaba al interior del bus C15 o B65 que él también abordó en dicha ocasión, dirigiéndose desde el sector del subcentro hacia el sector del Parque Arauco. Se acreditó también su señoría para refrendar, para poder reforzar este reconocimiento y según ya lo adelanté, que la tarjeta VIP empleada por Castillo Mendoza se levantó y coinciden sus movimientos con la utilización de ese bus al mismo tiempo en que es utilizado por parte de Flores Riquelme la tarjeta 1720-6992. Y se realizó también respecto de ambas tarjetas, del testigo Castillo Mendoza y del acusado Flores Riquelme, un peritaje, su señoría, por parte de ingeniero del Transantiago que verificó que efectivamente la información que se había recopilado existía y era confiable. Y existe también su señoría, claramente identificación de tipo genético respecto de los acusados y entre ellos, por cierto, también del acusado Flores, de quien estaba recién hablando. Esta prueba de carácter genético que permite también situar a los acusados en los distintos sitios de suceso, podríamos decir en realidad que ocupó largo tiempo, por momentos árido tiempo, su señoría, de probanza, a través de la aportación de una multiplicidad de peritos
Lavocar, SML y también del conocido normalmente como CODI, que es el Registro Nacional de ADN del Servicio Médico Legal. Se partió por parte del Ministerio Público acreditando el hecho de que el laboratorio del Lavocar, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el área genética específicamente, se encuentra debidamente acreditada para trabajar en el marco de la determinación de huellas genéticas en el contexto de investigaciones penales ante el Servicio Médico Legal. Se incorporaron los informes que daban cuenta de ello por parte del Servicio Médico Legal, documento 129, documento 137, no quedando en consecuencia duda alguna de que el Lavocar está habilitado para trabajar de esta manera. Lo indicó también claramente el testigo 155, don Manuel Wong Sea, testigo que hace parte del Registro Nacional de ADN del Servicio Médico Legal y que permitió también introducir ante el tribunal el tema genético y los primeros conceptos para lograr entender lo que vendría más adelante. Y de esa manera poder conocer cabalmente qué era un electroferograma, qué era un alelo, qué era un marcador, que era un nivel de RFU, entre otros conceptos básicos y necesarios para poder entender una serie de peritajes. En el caso, su señoría, del laboratorio de Carabineros, el umbral analítico está fijado en 80 RFU. ¿Quiénes declararon? Distintos peritos y a los siguientes efectos, su señoría. En primer lugar, tenemos el informe 4995-01-2014. En este informe se determinaron los perfiles genéticos de Natalie Casanova y de Juan Flores. Se hizo también, pero finalmente queda fuera, se excluyó posteriormente como imputado, el de Guillermo Durán. Se le exhibieron a la perito 5 hojas de electroferograma en relación a este peritaje, con la NUE 2539-760 y el otro medio y evidencia material 616. A través del informe de la Unidad Genética Forense del Servicio Médico Legal, por intermedio de la perito Macarena Escobar Reyes, y el informe número D-24/16-1 al D-54/16-1 y D-58/16-1 y D-59/16-1, se pudo también establecer, esta vez por el Servicio Médico Legal, recordemos que interviene a petición de las defensas de los acusados Flores y Casanova, se pudo determinar que el perfil genético de doña Natalie Casanova presenta plena coincidencia en todos los marcadores genéticos analizados con el perfil genético que se determinó en el Servicio Médico Legal, haciendo en todo caso la salvedad de que a estas alturas ya el Servicio Médico Legal estaba utilizando un kit autosómico de 17 marcadores, mientras que el Lavocar había empleado en todos los casos uno de 15 marcadores. Las coincidencias existen en todo caso entre uno y otro. Doña Sonia Enríquez también, a través del informe 2010-05-2015 y su ampliación, determinó el perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo. Se le exhibieron también 5 hojas de electroferogramas con la NUE 2539-760 y el otro medio y evidencia material 616. En este caso, a través de peritaje evacuado por don Raúl González Cotter del SML y específicamente del registro de ADN, de la unidad de registro de ADN, en el informe 453.16, que comparó el análisis efectuado por el Lavocar en relación a Guzmán Amadeo con los electroferogramas que le servían de sustento,
señaló que eran concordantes unos y otros. Lo mismo que eran concordantes unos y otros, los resultados, las tablas de resultados con los electroferogramas, pudo predicar el mismo perito Raúl González Cotter de los perfiles genéticos de doña Natalie Casanova y de don Juan Flores. El perito don Reginaldo Cádiz, a través del informe 3664-03-2014, analizó y pudo determinar el perfil genético que se encontraba presente en la evidencia E9, tela y tirador, E15, tela y correa, E16, tela y correa, recuperados desde el sitio de suceso Metro Los Dominicos al interior del vagón. Se le exhibieron también a él 9 hojas de electroferogramas con la 925-39-756 a través del otro medio y evidencia material 600 para dar cuenta de dónde había obtenido los resultados de esas tablas de resultados. Doña Sonia Enríquez, a través del informe 4251-04-2014, determinó perfil genético para las evidencias E15 y E16 recuperadas desde el sitio de suceso correspondiente a la primera comisaría de Santiago. La E15 ella lo señaló en una aclaración al informe que correspondía a 2 fragmentos de plástico color blanco que impresionan ser parte de un reloj análogo, uno de los cuales mantiene inserto un tornillo desde el cual se desprende un cable color azul. 2 trozos de winch aislante color negro, uno de los cuales mantiene adherido un fragmento plástico y una resistencia de cobre. También fue doña Sonia Enríquez, a través del informe 4993-02-2014, quien analizó las 3 colillas de cigarrillo recuperadas desde el sitio de suceso domicilio de Flores y Casanova, calle Poeta Juan Ruiz Peña, 11.032 de la comuna de La Pintana, y en particular la evidencia correspondiente a la colilla ET3C. Se le exhibieron en este punto 9 hojas de electroferogramas con la 925-39-760 bajo el número de otro medio y evidencia material 616. También doña Sonia Enríquez, en el informe 1588-02-2015, pudo determinar el perfil genético de la evidencia denominada como E10.1, correspondiente a parte de la basura levantada desde el domicilio del acusado Guzmán Amadeo. Se le exhibieron sobre este punto 3 hojas de electroferogramas, con las nubes 2539-760 y el número de otro medio de prueba 616. Don Reginaldo Cádiz, con el informe 3992-2015, determinó el perfil genético de los cabellos presentes y denominados EF1, EF2 y EF3, presentes, digo, en el gorro levantado desde el domicilio del acusado Guzmán Amadeo. Gorro que, según ya indicáramos, es consistente y coincide con el gorro que se puede observar en el acompañante de Juan Flores al momento de la colocación del artefacto explosivo en la primera comisaría. Se le exhibieron también sobre este punto los respectivos electroferogramas, en este caso 3 hojas de electroferogramas bajo 925-39-760 y como número de otro medio y evidencia material el 616. Esas son las determinaciones, podríamos decir, iniciales en bruto de cada uno de los perfiles genéticos que entran en juego posteriormente en distintos análisis comparativos, no de cotejo, que se efectuaron por parte de la BOCAR. ¿Cuáles son estos informes comparativos? Por una parte, el 4997-2014, a través de doña Sonia Enríquez, analiza
el perfil o los perfiles genéticos recuperados desde la evidencia del hecho correspondiente al metro Los Dominicos y los compara con los de los en ese momento imputados, hoy día acusados. ¿Y qué se establece? Se establece para Juan Flores Riquelme la presencia o la coincidencia de 15 marcadores en la evidencia E9. La presencia o coincidencia de 15 marcadores en la evidencia E15 y también la presencia o coincidencia de 14 de 15 marcadores en la evidencia E16. Eso en cuanto a los denominados genes autosómicos. Pero también, y esto es sumamente relevante, sus señorías, pero también se pudo establecer una coincidencia en 16 de 16 marcadores en la evidencia E9, tratándose del haplotipo de cromosoma Y, que es el que se transmite para la herencia masculina. En consecuencia, tratándose de la evidencia E9, no solo mediante el kit de genes autosómicos se puede posicionar a Juan Flores en el sitio de suceso, en el artefacto explosivo del metro Los Dominicos, sino que también a través del haplotipo de cromosoma Y que se transmite mediante la herencia masculina. ¿Qué nos dijo sobre esto a su turno el perito don Raúl González Cotter, del Servicio Médico Legal del Registro Nacional de ADN, quien efectuó también comparación? En este punto, efectuó comparación. Dice, tratándose de Juan Flores Riquelme, la presencia o coincidencia de estos 15 de 15 marcadores en la evidencia E9, desarrollando análisis estadístico, logra determinar que es 323 millones de veces más probable que parte de la huella genética de la evidencia E9 provenga de Juan Flores Riquelme a que provenga de otro individuo al azar dentro de la misma población. 323 millones de veces más probable. Para el caso de la evidencia E15, y lo anterior sin considerar también la presencia del haplotipo Y, que coincide absolutamente para la evidencia 9 en el caso de Juan Flores. Para la evidencia E15, en donde hay 15 de 15 marcadores presentes, el análisis estadístico arroja que es 5,77 millones de veces más probable que parte de la huella genética E15 provenga de Juan Flores Riquelme a que provenga de cualquier otro individuo al azar de la misma población. Y en cuanto a la evidencia E16, en donde hay 14 de 15 marcadores, habiendo desarrollado también análisis estadístico, se determinó que es 10.091 veces más probable que la huella genética de la evidencia E16 provenga de Juan Flores Riquelme a que provenga de otro individuo al azar dentro de la misma población. 353 millones, 5,77 millones y 10.091 veces más probable en cada uno de los casos. Para el caso de doña Natalie Casanova, doña Sonia Enríquez, en el informe 4997-2014, informe comparativo, utilizando genes autosómicos, señaló, para todos los casos, me refiero a evidencia E9, E15
y E16 la presencia o coincidencia de 15 marcadores. Es decir, todos los marcadores analizados para el caso de doña Natalie se encuentran presentes en el perfil genético obtenido en las evidencias E9, E15 y E16. ¿Qué nos dice al respecto don Raúl González Cotter, perito del SML del Registro Nacional de ADN? Efectuando también un análisis estadístico para cada uno de los casos. Nos dice para la evidencia E9, esto en el informe 453.16, informe comparativo, no de cotejo, informe comparativo. Tratándose de la evidencia E9, estos 15 de 15 marcadores, el análisis estadístico arroja que es 55.000 veces más probable que parte de la huella genética E9 provenga de doña Natalie Casanova a que provenga de cualquier otro individuo al azar de la población. Para la evidencia E15, estos 15 de 15 marcadores significan que es 1999 veces más probable que provenga también esa parte de la huella genética de la evidencia E15 de doña Natalie Casanova a que provenga de cualquier otro individuo al azar de la misma población. Y finalmente, para el caso de la evidencia E16, 15 de 15 marcadores, es 112,7 veces más probable que parte de la huella genética de la evidencia E16 provenga de doña Natalie Casanova a que provenga de cualquier otro individuo al azar de la misma población. Ya lo dijimos, a petición de las defensas de Flores y de Casanova, parte importante también de la evidencia que había sido ya analizada se envió a la unidad de genética forense del Servicio Médico Legal. Y la perito doña Macarena Escobar Reyes, la perito 85, a través del informe ya referido, D24-16-1 al D54-16-1, D58-16-1 y D59-16-1, señaló lo siguiente como resultado en relación a la evidencia E9, que eran trozos de mochila provenientes desde el metro Los Dominicos. Señala en primer lugar que doña Natalie Casanova, o precisamente el perfil genético de doña Natalie Casanova, coincide en 11 de 17 loci estudiados o marcadores estudiados con parte del perfil genético de la muestra E9, que ella a efectos de su estudio, de su análisis, denominó mochila M4, habiendo obtenido 2 extractos de ADN de la mochila M4. Indicó ella para estos 2 extractos de mochila M4 la probabilidad de 99,95% y 99,98% para el extracto 1 y extracto 2 respectivamente, de que el perfil de la muestra Natalie Casanova Muñoz, la acusada, contribuya al perfil de la evidencia E9 en este caso. Y llevándolo también a números similares en un cálculo estadístico al que ya se había hecho previamente por el SML CODIS a través de don Raúl González Cotter, señala que es 2.323 veces para el extracto 1 y 7.149 veces para el extracto 2, más probable que la muestra E9, esta mochila M4, presente los perfiles genéticos correspondientes a doña Natalie Casanova Muñoz, que provengan de ella, y al menos 2 desconocidos, a que sí han contribuido 3 desconocidos no relacionados entre sí, ni con doña Natalie Casanova. En definitiva, su señoría, para el caso de la evidencia E9, conforme al análisis del Servicio Médico Legal Unidad Genética,
es 2.323 veces y 7.149 veces más probable de que contribuya doña Natalie Casanova a esos perfiles genéticos a que sea cualquier otra persona al azar obtenida de la misma población. Haciendo presente, su señoría, que este análisis, que es posterior, bastante posterior al realizado por el Labocar, se realiza con un kit de 17 marcadores. Y no obstante esa situación, aún así se sigue presentando esta presencia de doña Natalie Casanova en la evidencia E9 proveniente de los dominicos. También indicó doña Macarena Escobar Reyes, de la Unidad Genética del Servicio Médico Legal, analizando los informes desarrollados por el Labocar, que había una concordancia entre las tablas de resultados para las evidencias E9, E15 y E16 con los electroesferogramas que se habían utilizado para su confección. En cuanto a la primera comisaría, pasando ya su señoría al hecho número 2, en cuanto a la primera comisaría, se tiene el informe comparativo 6271-2014 del Labocar, desarrollado por doña Sonia Enríquez, quien indica que tratándose de los genes autosómicos y tratándose de Juan Flores, se presenta son observados en definitiva 10 de 15 marcadores en la evidencia E15. En el mismo informe 6271 de la Labocar, doña Sonia Enríquez, señala que tratándose de doña Natalie Casanova, igualmente para el kit de genes autosómicos, para la evidencia E15 se presentan 11 de 15 marcadores y para la evidencia E16 se presentan 9 de 15 marcadores. En relación, su señoría, al comparativo de los imputados con la evidencia E15 de la primera comisaría y de alguna manera también la evidencia E16 de la primera comisaría, también existió no uno, sino que al menos dos pronunciamientos de don Raúl González Cotter, perito del Servicio Médico Legal de la Unidad de Registro Nacional de ADN, a través del informe 453.16 y el informe 569.16, en donde inicialmente, dada la presencia para Juan Flores de 10 de 15 marcadores en la evidencia E15, y tratándose de Natalie Casanova, 11 de 15 marcadores para la evidencia E15 y 9 de 15 marcadores para la evidencia E16, señalaba que había que considerarlo como una exclusión. Sin embargo, consultado posteriormente y declarado también por parte del perito en estrados, señala que esa exclusión de la que inicialmente se hablaba, la verdad es que posee matices dentro de este informe comparativo, e insisto en ello, informe comparativo, no de cotejo. ¿Por qué? Porque bien podía en definitiva ocurrir, y así es como él lo señaló, que esos marcadores no presentes en el perfil genético rescatado desde las distintas evidencias, esos marcadores genéticos no presentes simplemente no se hayan podido recuperar por degradación de la muestra o por escasa cantidad de la muestra, que son fenómenos evidentemente que en este caso, tratándose de artefactos explosivos que han detonado, no se pueden dejar de considerar por cuanto la evidencia ha estado sometida evidentemente a un intenso estrés producto de dichas detonaciones. En definitiva, su señoría, hay que tener en consideración también ese
elemento de juicio al momento de analizar en conjunto, y según ya lo diré por qué, en conjunto toda esta prueba. Siguiendo con informes comparativos, se tiene el informe 1771-2015 para el caso de Enrique Guzmán. El informe 1771-2015 que emana de la ABOCAR, en donde se compara perfil genético de la colilla ET3C, la evidencia E10.1 rescatada desde la basura, estableciéndose que son perfiles que coinciden. Está también el informe 4251-04-2014, también emanado de la ABOCAR, en donde se determina que, comparando con la evidencia E15 de la primera comisaría, tanto la colilla ET3C como la evidencia E10.1 recuperada desde la basura coincide en 13 de 15 marcadores con el perfil genético obtenido desde la evidencia E15. Análisis estos de tipo comparativo que también realizó la perito de la ABOCAR, doña Sonia Enríquez. Se llega así, su señoría, también al informe comparativo 2010-05-2015, también de la ABOCAR, también por intermedio de doña Sonia Enríquez. ¿Qué nos dice doña Sonia Enríquez? Para el kit de genes autosómicos, la evidencia E15 rescatada desde la primera comisaría, o más bien el perfil genético de la evidencia E15 rescatada desde la primera comisaría, presenta en relación a Enrique Guzmán Amadeo 13 de 15 marcadores, que son precisamente los mismos que se encontraban presentes en la colilla ET3C, que se pudo determinar en consecuencia mantenía el perfil genético del acusado Enrique Alfonso Guzmán Amadeo, dicha colilla ET3C. ¿Qué nos dijo sobre este punto? En informe comparativo también don Raúl González Cotter del SML, del Registro Nacional de ADN, a través del informe 453.16 de la Unidad de Registro de ADN. Señaló don Raúl González Cotter que, tratándose del perfil genético y los electroesferogramas que contienen el perfil genético de Enrique Alfonso Guzmán Amadeo y el informe 2010-05-2015 del ABOCAR y su ampliación, el comparativo realizado por doña Sonia Enríquez, se verificó la presencia, la coincidencia, en otros términos, de 13 de 15 marcadores analizados. Es decir, se trata de 13 de 15 marcadores del perfil genético de Enrique Alfonso Guzmán Amadeo que están presentes en el perfil genético obtenido para la evidencia E15. Realizando análisis estadístico, una vez más, el señor González Cotter, del Servicio Médico Legal, concluye que es 1642,92 veces más probable que parte de la huella genética recuperada de la evidencia E15 de la primera comisaría provenga del acusado Enrique Alfonso Guzmán Amadeo a que provenga de otro individuo al azar dentro de la misma población. 1642,92 veces. Realizado, digo su señoría también, informe 390.15 del mismo señor González Cotter del SML y también ampliación del informe 390.15 también del señor González Cotter del Servicio Médico Legal, la unidad del Registro Nacional de ADN, evidentemente no resulta posible en ningún caso
excluir la presencia de Enrique Guzmán Amadeo en dicha evidencia, y estadísticamente corresponde a ese guarismo, 1642,9 veces más probable que sea de él esa parte del perfil genético a que sea de cualquier otra persona al azar, como razón de verosimilitud para este tipo de cálculo, lo mismo que para los anteriores que no están expresados en porcentaje. Y habiendo también realizado en este caso concreto, tratándose de don Enrique Guzmán Amadeo, un cálculo de porcentaje, de probabilidad en porcentaje, arriba al guarismo de 99,93% de probabilidad de que se trate en definitiva de una contribución de Enrique Guzmán Amadeo al perfil genético proveniente de la evidencia E15, a que se trate de un individuo al azar cualquiera tomado de la población. Manteniéndonos siempre dentro de informes comparativos realizados por parte del Servicio Médico Legal a través de don Raúl González Cotter, el 358.15 específicamente, para la evidencia E15 de la primera comisaría, el trozo plástico de reloj y otros elementos levantados bajo el rótulo de E15. Ya hemos indicado 13 de 15 marcadores, pero también consultado en cuanto al número de alelos presentes, el señor González Cotter pudo indicar que se trataba de 28 de 30 alelos presentes en relación al señor Guzmán Amadeo y la evidencia E15. Hubo un análisis general, y debo insistir, a petición de las defensas de los acusados Flores y Casanova por parte de la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal, que en la persona de doña Macarena Escobar Reyes, la perito que declaró, pudieron analizar los distintos electroferogramas empleados en la confección de las distintas tablas de resultados. Desde ya, las tablas de resultados en relación a los perfiles genéticos de que vengo hablando hasta ahora su señoría. Y el resultado de esas comparaciones desarrolladas por el Servicio Médico Legal, su unidad de genética forense, es que había en definitiva plena concordancia entre los distintos electroferogramas y las tablas de resultado. Siempre dentro del ámbito genético, su señoría, el Ministerio Público, también para refrendar suficientemente sus dichos a través de los peritos que declararon, acompañó 2 informes científicos debidamente traducidos como documento 165. Uno de ellos, denominado como técnica de doble hisopo para la recolección de evidencia tocada, y el segundo, el uso denominado como uso de análisis STR para detectar el ADN humano de dispositivos de bomba explosada. ¿Qué decían estos artículos? Debidamente indexados y también dicha indexación debidamente acreditada en estrado su señoría. La técnica de levantamiento de la evidencia está debidamente probada, comprobada, que efectivamente sirve su señoría para rescatar evidencia de tipo genético desde este tipo de sitios de suceso. Y el segundo paper, artículo científico, también pudo establecer a cabalidad, efectuando distintas detonaciones de distintos artefactos explosivos, en Estados Unidos específicamente, su señoría, con distintos tipos de contenedores, que sí era posible absolutamente la recuperación de material genético que posteriormente pudiera ser de utilidad en el curso de la investigación, que fue precisamente lo que aconteció en estos distintos sitios de suceso, utilizándose la técnica de doble tórula para el levantamiento de la evidencia y también pudiendo haber sido recuperado material genético que con posterioridad se utilizó. Concluyendo ya de alguna manera, su señoría, el tema genético, algunas breves palabras en relación a esta razón de verosimilitud.
esta razón, de alguna manera también comparación, si se quiere, en un lenguaje, la verdad es que no es lo más apropiado, pero esta razón que se desarrolla entre dos hipótesis distintas, alternativas absolutamente una de otra, que en estos casos concretos es la evidencia genética sí proviene del acusado y por parte de la Fiscalía, dicha hipótesis, contrastada frente a la hipótesis de la defensa en orden a que la evidencia genética no proviene del acusado y proviene de cualquier otra persona distinta del acusado. Los cálculos, su señoría, lo indicó el señor González Cotter, se hicieron en base al software LR Mix. ¿Qué particularidad presenta este software? Este software presenta la particularidad de que permite calcular y efectuar una valoración de lo que se denomina como una posible pérdida alélica. Es decir, como no se trata de perfiles genéticos completos, lo que valoriza el programa es, mediante cálculos estadísticos, por cierto, evidentemente, lo que valoriza es la probabilidad de que parte del perfil genético que está siendo analizado no se encuentre en razón del denominado dropout, básicamente. Incorporando este tipo de cálculos, esta probabilidad de pérdida alélica, es que se han obtenido, su señoría, mediante la última herramienta existente al efecto, los cálculos desarrollados por parte del Servicio Médico Legal y que fueron entregados. ¿Cuál es el resultado posible de este análisis estadístico, su señoría? Es un resultado que va entre el 0 y el infinito. Partiendo por el 1, su señoría, si obtuviéramos un resultado 1, y lo dijo el señor González Cotter, ninguna de las dos hipótesis prevalece en manera alguna. Es decir, están absolutamente equiparadas. Si el resultado fuere 1, la hipótesis de la Fiscalía y la hipótesis de la defensa. Si el resultado es menor a 1, la hipótesis que se está viendo favorecida es la hipótesis de la defensa, en el sentido de que no se trataría de los acusados participando, colaborando en el perfil genético recuperado desde el sitio del suceso. Pero si el resultado es superior a 1, desde ya 1,0000, todos los ceros que uno quiera poner 1, al final, su señoría, si es superior a 1, la hipótesis que se ve favorecida, que prevalece, es la hipótesis de la Fiscalía, su señoría. Y todos estos cálculos, también según lo señalado por parte del perito, con un denominado a priori de 0,5 que equipara en la ecuación inicial, en el cálculo inicial, las dos hipótesis que se ven contrastadas, la de la Fiscalía y de la defensa. En este escenario, y considerando única y exclusivamente el ámbito genético, su señoría, es que se pudo llegar a todos esos valores. El más bajo, de 112, para doña Natalie, en uno de los sitios de suceso, en Metro Los Dominicos, 112,7. Y el más alto, su señoría, también en el Metro Los Dominicos, para el acusado Flores, de 323 millones. ¿Y por qué digo, ciñéndonos solamente al ámbito genético, obtenemos esos resultados? Porque lo dijeron prácticamente todos los peritos de tipo genético que declararon, su señoría. No se puede, o más bien no se debe, a los efectos de analizar el resultado genético, ceñirse únicamente a ese resultado genético, que no pasa de ser un elemento más en el universo de elementos probatorios que puedan ser proporcionados por la Fiscalía y que en este caso efectivamente han sido proporcionados por la Fiscalía, en un universo que consideramos lo suficientemente grande
como para poder concluir de la misma forma que el Ministerio Público, esto es la participación culpable como autores de los 3 acusados. Es un elemento más el genético, dijeron todos los peritos que declararon respecto del área genética, que debe ser sopesado en conjunto al resto de la prueba rendida. Y aquí, vaya que si tenemos otra prueba rendida, sus señorías. Estuvimos 7 meses a lo menos por parte del Ministerio Público rindiendo prueba de cargo. El a priori, y también lo señalaron, de 0,5 no se inclina a favor de una ni de otra de las hipótesis. Porque si existieren, evidentemente, si existieren a la vista del perito genético otros elementos de juicio, el a priori bien podría ser distinto. Si hay elementos de juicio en favor de la defensa, evidentemente el a priori se modificaría en favor de la defensa con un resultado distinto en favor de la defensa. Pero en este caso, existiendo otros elementos de juicio que favorecen la hipótesis del Ministerio Público, evidentemente el cálculo inicial tendría que ser modificado y en consecuencia el cálculo final resultaría también modificado, sería distinto en el sentido de que esos 323 millones sin duda alguna serían mucho más altos y de que ese 112,7 veces también sería muchísimo más alto, su señoría. Esta es una base a la que se han de añadir todos los otros elementos. Y la base por sí sola, en todo caso, su señoría, siendo superior a 1, favorece en todos los casos la hipótesis del Ministerio Público. Los protocolos del Labocar empleados para la confección de sus informes periciales, para su análisis, para la obtención de los perfiles genéticos, para su análisis, para la redacción de los informes periciales, para la presentación, están debidamente aprobados por el Servicio Médico Legal. Se discutió, su señoría, y lo único claro existente sobre el particular por parte de todos los peritos y testigos que fueron interrogados sobre el punto es que no hay una única norma técnica aplicable. Existen solamente recomendaciones dentro de las cuales los laboratorios están habilitados para utilizar unas u otras. Y en este caso, su señoría, así es como se ha operado. Existen recomendaciones que son solo eso, recomendaciones, no existiendo una única norma técnica aplicable. Por demás, su señoría, la Fiscalía tuvo el cuidado, quizá por momento resultó un poco tedioso, pero tuvo el cuidado, su señoría, de poner ante estrados, ante este tribunal, todos y cada uno de los electroferogramas empleados por el Labocar para la construcción de todas y cada una de sus tablas de resultado. De manera, su señoría, que no es posible alegar, por ejemplo, que alguno de los alelos informados por Labocar estuviera bajo el límite de corte de 80 RFU. No, su señoría, absolutamente todos y cada uno de los alelos informados en todas y cada una de las tablas de resultados para todos y cada uno de los perfiles genéticos que se determinaron están por sobre el límite de corte establecido por el Labocar de 80 RFU y así se acreditó alelo por alelo, su señoría, electroferograma por electroferograma, perfil genético por perfil genético. Lo dije más de una vez, casi majaderamente, comparativo, no cotejo. El cotejo al interior del reglamento CODIS, para fines establecidos por CODIS. Comparativo, mucha mayor libertad en cuanto al análisis y a la entrega de los resultados y, por cierto, a las conclusiones. Hay una sentencia, su señoría, hay una sentencia de fecha 20 de abril de 2015. La causa
tiene el rol 22.356 del año 2014. Emana de la excelentísima Corte Suprema en una sentencia en donde lo que se discutía era la posible indemnización o la posible ocurrencia de los supuestos para hacer procedente la indemnización por error judicial. Hay un considerando, que es el octavo, su señoría, es el único considerando al que haré referencia, que deja pero de una manera clara, prístina absolutamente, la diferencia entre el informe comparativo y el informe de cotejo. Y me permito citar literalmente solamente alguna parte, considerando octavo. Que aun cuando los registros que incorpora la Ley 19.970 tienen por objeto, comilla, facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación criminal, particularmente en lo relativo a la identificación de las personas que fueran responsables del mismo, cierre comillas, entre paréntesis, mensaje número 150-345 de 10 de diciembre de 2001, cierra el paréntesis. Dicho texto legal y su reglamento no buscan consagrar o tasar un estándar científico único y vinculante para todo tipo de análisis comparativo de ADN realizado en el marco de un proceso penal, sino únicamente estatuye el reglamento los parámetros obligatorios en base a los cuales deberán emitirse los, comillas, peritajes de cotejo, cierre comilla, de la huella genética dubitada con aquellas que se mantienen en alguno de los registros del Sistema Nacional de Registros de ADN. En efecto, el alto grado de certeza impuesto por el reglamento de la Ley 19.970 para realizar los peritajes de cotejo, tanto en relación a la cantidad mínima de marcadores genéticos a confrontar como al número de correlaciones faltantes que conducen al resultado exclusión, se explica porque los registros que crea dicha ley vienen a colaborar particularmente en aquellas investigaciones en las que, existiendo evidencias que contienen material genético, no hay una persona determinada a quien atribuirle su participación en el delito materia de la investigación. Es decir, hay una menor cantidad de elementos probatorios, a diferencia de una pericia de comparación de ADN, donde precisamente ya se cuenta con algún antecedente que conduce a efectuar la pericia respecto de una persona concreta, en general, el mismo imputado. Y saliendo de la sentencia, esto nos recuerda, su señoría, lo dicho por la perito doña Sonia Enríquez, en orden a cuál era la finalidad del CODIS y cuál era la finalidad de un comparativo. Volviendo a la sentencia. En consecuencia, no puede ser aceptado lo planteado implícitamente por el solicitante, esto es, la invalidez de todo peritaje en que se determine una relación entre huellas genéticas con un número menor de correlaciones que el tolerado por el reglamento de la Ley 19.970. Por cuanto ello implicaría, primero, darle un alcance impropio a un cuerpo legal que está destinado a regir en un ámbito específico de utilización de ese tipo de peritajes, y en segundo lugar, porque mediante una norma de inferior jerarquía, reglamento, se conculca el principio de libertad de prueba consagrado con rango legal en el artículo 295 del Código Procesal Penal, en virtud del cual todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probadas por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. Y el último párrafo, su señoría, a que hago referencia. En el mismo sentido, se ha manifestado que la pericia de cotejo, regulada en la ley número 19.970, comillas, no puede asimilarse de forma alguna con el informe de análisis comparativo de ADN, por cuanto este último no confronta una huella genética determinada con las contenidas en uno o más registros de la base, sino que solo compara el perfil de ADN obtenido de una muestra biológica con el de un imputado u ofendido en el contexto de una investigación penal concreta, cierre de comillas, agregando que, abre comillas,
La ley de ADN no ha proscrito ni tampoco eliminado como diligencia investigativa el análisis comparativo de ADN, que subsiste como mecanismo independiente para realizar una comparación de perfiles genéticos en el curso de una indagación penal, cierre comillas, y, abre comillas, sobre su idoneidad y valor probatorio debe estarse a los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal, que consagran como principios básicos la libertad probatoria para el ofrecimiento de los medios de prueba y sana crítica racional para su valoración, respectivamente, cierre comillas. Y entre paréntesis se señala C. Aguilar, Ley 19.970, anotada y comentada, Editorial Metropolitana, 2009, página 46. Hasta ahí esta cita, su señoría, de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, en donde en definitiva es justamente parte importante de la discusión planteada durante la rendición de la prueba de tipo genética por parte del Ministerio Público y la discusión que largamente su señoría se daba con las defensas en orden a que, por favor, no confundamos lo que es un informe comparativo de ADN con lo que es un informe de cotejo en el marco de la Ley 19.970, que tienen objetos distintos, que tienen formas distintas de desarrollarse, de partida solamente a través del códice, el cotejo, y que su forma de entregar resultados es absolutamente restrictivo. ¿Por qué? Porque su finalidad es otra, como indicamos en este caso, de manera que, tratándose de la investigación penal que está en este minuto en conocimiento del tribunal, se parte de antecedentes múltiples existentes que dan cuenta de la participación de una determinada persona para compararla con el perfil genético obtenido de evidencia. En el caso del cotejo simplemente se parte al revés, tratando de llegar únicamente a través de la evidencia, entregando al códice un universo X de personas probables para poder de esa manera identificar otro tipo de probanzas. Aquí eso no era necesario y por eso, su señoría, es que se hicieron informes comparativos que permiten arribar a las conclusiones que hemos estado discutiendo durante tanto tiempo. Al discutir, su señoría, la prueba genética, en algún momento también se habló de azar. Y yo he hablado de azar, que corresponde en definitiva tantas veces al perfil genético, o sea, es más veces probable, tantas veces más probable que provenga de los acusados a que provenga de cualquier otra persona al azar. Pero también la defensa insistentemente trató de incorporar el elemento azar en la discusión del tema genético. Pero creemos que en ningún caso es el azar el que en este caso, en estos casos concretos, ha determinado estas semejanzas de corte genético entre la evidencia y los acusados. Y es curioso también, su señoría, porque una de las defensas, la de Juan Flores, acudió muchas veces al azar. Pero es esa misma defensa, su señoría, que en la apertura señalaba la relación existente entre la mochila, desde la cual se recupera material genético que coincide con el acusado Juan Flores. Es esa misma defensa, digo, su señoría, que relaciona al acusado Juan Flores con la mochila, la que discute que el ADN de su defendido es precisamente el que se encuentra en esa mochila. Y vuelvo, su señoría, con una pregunta, que podría ser una tercera pregunta. ¿Ha determinado el azar estos concretos resultados genéticos? Estamos convencidos como Ministerio Público, su señoría, de que no, de que en ningún caso es el azar el que ha operado en estos resultados genéticos. Prosiguiendo, su señoría, con las palabras de clausura del Ministerio Público, dejando ya prácticamente cerrado el tema genético y las vinculaciones existentes entre los acusados y los distintos sitios de suceso,
quiero hacer presente una serie de comparaciones, de análisis comparativos que se verificaron en el curso de esta investigación y que fueron presentados también en estrados. El informe 4738-2015, a través de la perito 11, doña María Benavente Aninat. Disculpe, señor fiscal, vamos a hacer un receso de Ya. 5 minutos para entrar a esa otra parte de su alegato. Gracias, su señor.